¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes, noches. Hoy les traigo un problemita que es bastante interesante porque es integrador, ¿sí? O sea, sirve muchísimo para ejercitar. Tal vez en algún tipo de universidad o secundario puedan preguntar, no, a mí no me sirve porque no me preguntan el coeficiente de rozamiento. Bueno, puede pasar. Entonces, si no me lo piden, no me dan el coeficiente de rozamiento, puede ser muchísimo más sencillo, ¿sí? Pero el problema en sí tiene un plano horizontal, conceptos de plano inclinado, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, yo tengo que razonar. Lo primero que debo de hacer para resolver este tipo de problemas, cualquiera sea el problema en general, necesito un algoritmo. Y es el que voy a plantear ahora. Leo el enunciado. Entonces digo, se arrastra un cuerpo de masa de 25 kilogramos con una fuerza de 80 newtons. Genial, se arrastra, ¿sí?, un cuerpo de masa con una fuerza de 80 newtons. Quiere decir que es un plano horizontal. No me dijo en ningún momento que había una rampa u otra cosa. Estamos asumiendo que está siendo arrastrado por el piso. Bien, hasta acá yo lo primero que pienso es en la segunda ley de Newton también. ¿Por qué? Porque si se le ejerció una fuerza, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Quiere decir que hubo una variación de velocidad que estuvo en un momento en una velocidad cero inicial o en una velocidad x en un momento y después en una final, una inicial y una final. Eso me da la aceleración, como consecuencia yo le puedo, es la condición para que exista una fuerza. ¿Está bien? Necesita haber una aceleración. Bien, entonces seguimos leyendo y decimos que la fuerza forma un ángulo con el piso. Ya me aclaró que es plano horizontal, ¿bien? En un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y el coeficiente de rozamiento es de 0.1. El coeficiente de rozamiento son adimensionales, no tienen una unidad, ¿sí? Eso varía de cuerpo en cuerpo, es bueno saberlo. Y nos va a servir para calcular lo que voy a explicar sobre el problema, ¿bien? Una vez leído el problema, paso número 1, el paso número 2 es graficarlo, ¿bien? ¿Grafico qué? Y un objeto, puede ser una pelota, puede ser una caja, no sé, un auto, lo que yo quiera, un autito de juguete, un auto de verdad, y pongo la fuerza. Entonces la fuerza, siempre salgo del centro, porque en el cuadrado estímulo del centro de gravedad está en el centro, ¿sí? Calculo, y digo, bueno, saco la flechita, que esa es la fuerza, ¿no? Perfecto. Ahora, hasta ahí los datos que me dio el autor, ¿sí?, para resolver este problema. Luego, yo tengo que aplicar las fuerzas, ¿sí?, que existen en un objeto, en un plano horizontal, que se está moviendo, ¿sí?, o está siendo arrastrado por el eje de las X, ¿sí?, o la abscisa. ¿Bien? Entonces digo, bueno, a ver, el cuerpo tiene un peso, genial, va hacia el centro de la Tierra, el peso siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Si está en plano inclinado, va hacia el centro de la Tierra, eso es clave, ¿no? Después, la normal siempre es perpendicular al plano. Si el plano fuera horizontal, es perpendicular a la pendiente, ¿sí? Ahora, como esto es horizontal, la perpendicular a eso es la normal. Entonces, dibujo la normal, el peso, como hay coeficiente de rozamiento, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. Siempre la hay, pero el problema puede ser en un marco teórico en donde me la desprecian. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, es decir, que me resta velocidades, me frena el objeto, me resta aceleración, me resta fuerza. ¿Bien? Entonces, planteé las fuerzas y ahora tuve la fuerza, la normal, peso y fuerza de rozamiento. El tercer paso que debo de seguir en este tipo de problemas es encontrar, si yo ya planteé mi sistema de fuerzas, es encontrar si hay alguna fuerza que no se encuentre en el eje de las X o en el eje de las Y. Muy sencillo. Acá estamos viendo que la F de 80 newtons está fuera del sistema cartesiano. Entonces acá aplicamos lo que estudiamos en matemática en el secundario o repasamos para la universidad, para los ingresos y etcétera, etcétera. Decimos, ¿cómo descompongo una fuerza? Busco las dos. Una fuerza siempre tiene dos componentes o dos descomponentes. Y las descomponentes van a estar sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Entonces hago el método del triángulo rectángulo. Es decir, la punta la proyecto sobre la X, entonces voy a tener F en X.
para diferenciarla de la fuerza que vendría a ser la resultante de las dos descomponentes que voy a manejar ahora, ¿no? La punta la proyecto sobre la Y y tengo F en Y. Ahora yo acabo de plantear completamente en mi sistema cartesiano todas las fuerzas descompuestas pura y exclusivamente en el sistema Y y X, nada más. Como primer paso a resolver, yo acá puse como, esto yo lo hago automático, por eso puse que la respuesta de A estaba en estos pasos a seguir, en este tipo de algoritmos. Si yo sigo estos algoritmos, yo no me puedo equivocar, y cuando yo repaso el problema, encuentro errores. Ahora, en este tipo de problemas, puedo trabajar de manera algebraica, o números y letras. Eso me permite a mí no tener un callejón sin salida. Es decir, no tengo el peso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero tenía la masa. Bien, entonces puedo ir desglosando, de manera algebraica, para no quedarme y decir no tiene solución, que es muy fácil. Siempre podemos encontrarle y decir, siempre le encontramos la vuelta y decimos no, esto no tiene solución el problema, pero no, por lo general, sí, la mayoría de las veces, sí. ¿Bien? Entonces, tenemos todo esto y digo, la normal sí la podría calcular, el peso lo puedo calcular, fantástico. El rozamiento sí también, pero ¿cuáles son las fuerzas que no tengo? Va a ser F en X y F en Y. O sea que la respuesta para calcular aceleración, el primer punto, tengo que buscar F de X o F de Y, cualquiera de los dos, pero como primer paso. ¿Qué hago acá? Y acá utilizo, ¿sí?, un poquito de trigonometría, un poco de geometría, ¿sí? ¿Y qué hago? Bien, yo tengo, método del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea que acá este triangulito es la imagen del espejo de esta otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo puedo reconocer que este es el cateto adyacente de este ángulo, que no lo he puesto aquí, que es de 60 grados, ¿sí? Bien, 60 grados, bien. Yo puedo calcular, teniendo la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí?, y el ángulo, puedo calcular f de x, que es el cateto adyacente. Entonces, lo que hago es reemplazar coseno de 60 igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa es 80, está dividiendo, pasa multiplicando, y es nada más y nada menos que poner que f de x, que es cateto adyacente, sería una sinonimia, es igual a la hipotenusa, que es la fuerza, por el coseno de 60. Lo resolví, pero yo en general no lo suelo hacer. Acá sí lo hice para ya tener más o menos que el lector del problema pudiera seguirlo desde otro lugar. Es decir, no tal vez desde que, como lo hago yo. Cada uno elige cómo le sale mejor o cómo se va orientando, si el problema le sirve o no. Es decir, lo que el profesor les está dictando o expresando en una clase. Yo trato de darles como una de las formas que se puede resolver. Entonces, resuelvo que f de x vale 40. F de y, bueno, todos sabemos que cuando aplicamos el coseno sobre un ángulo, podemos usar el seno del mismo ángulo o el coseno del complemento. ¿Se entiende? ¿Sí? Que sería 30 grados en este caso. No me voy a detener en eso, pero sí digo, bueno, hago lo mismo. El seno de 60 por la hipotenusa es igual al cateto opuesto, ¿sí?, que es f en y. También lo resolví. Otra de las cosas que puedo calcular es el peso. Bien, el peso porque me dio la masa, 25 por 9,8, que es 245. Hace un rato que ya me vienen planteando lo mismo. ¿Por qué lo pongo resuelto? Porque en general no quiero que el video se haga largo, tedioso, aburrido. Quiero ir directamente a los conceptos que uno debe de manejar, porque en realidad yo me puedo equivocar a la hora de multiplicar o dividir, a pesar de hacerlo con la calculadora. Inclusive explicando el problema pueden haber errores, pero eso quedará a criterio de el que está leyendo corregirlo o no en su casa, ¿sí? Bueno, por otro lado, lo que sí es correcto es este algoritmo. Primero estas dos fuerzas, las descomponentes, después el peso, y después digo, bueno, el tercer paso.
¿El objeto se mueve en el eje de las Y? No, no se mueve. Entonces puedo decir que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a masa por aceleración. Bueno, pero como la aceleración es 0, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, digo que sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en el eje de las Y? Por 2 segundos pensemos o miremos el gráfico. Muy bien, tengo en la negatividad el peso y en la positividad la normal y la fuerza, la descomponente de F, que es F en Y. Bien, entonces voy a tener normal más peso menos, normal más fuerza en Y menos peso, porque está oponiéndose a las otras dos, ¿sí? Ahora, después de esto quiero que quede claro por qué, ¿sí? ¿Cómo resulta esto? Si tiene lógica o no lo que estoy planteando. Bien, entonces digo, bueno, todas estas fuerzas son iguales a 0, porque dijimos que no hay un movimiento de la caja o del objeto en el eje de las Y, no está saltando. Bien, entonces quiero averiguar normal, ¿sí? ¿Por qué quiero averiguar normal? Porque voy a tener que calcular la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento por definición es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado a la normal. Entonces, por eso hago de antemano esto. Entonces, despejo F en Y y peso, los paso para el otro lado, y peso menos fuerza en Y me da la normal. Yo lo resolví. Bien, el peso ya lo había resuelto aquí, entonces paso ese numerito acá y le resto los 69,25 que corresponden a F en Y. Bien, y me da este valor que es normal. Bueno, ahora puedo pasar al cuarto punto. El cuarto paso a seguir en un algoritmo. Fuerza de rozamiento igual a mu. ¿Dónde está mu? Mu es la letra del micro, ¿sí? Que corresponde al coeficiente de rozamiento, que es 0.1. Así se simboliza. No tiene dimensiones. Lo multiplico por la normal. ¿Dónde está la normal? Acá. Bueno, como es por 0,1, se corre la coma, me queda 17,572. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos entendiendo? Bien, es simple, es sencillo si soy ordenado. Voy al quinto paso. Yo ya tuve la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Ahora me voy a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. ¿Se mueve el objeto en las X? Claro, si se arrastra un cuerpo de masa tanto, quiere decir que se está moviendo. O sea que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Entonces, ahora veo qué fuerzas tengo en las X. Y la descomponente de X, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, va en contra, es negativa al movimiento, entonces hago F de X menos fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración, porque a mí me pidieron averiguar aceleración, ¿sí? Entonces, sin más, lo que hago es despejar. Si ustedes se fijan, no puse números acá. Eso es trabajar de manera algebraica. Está multiplicando la masa, pasa dividiendo, y ahora sí, hago F de X es 40. Fuerza de rozamiento, la calculé, 17,5, dividido 25, que es la masa, me termina dando 0.89 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es el primer apartado o el primer tópico del problema, que es la aceleración. ¿Bien? En el punto número B me pide la velocidad. Si yo sé que hay aceleración, es mRv. Para calcular la velocidad, bueno, hago velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, entonces la ponemos acá a la formulita y decimos, me pide la velocidad de los 3 segundos. ¿La inicial cuál fue? Bueno, partió de 0. Entonces, más aceleración que la calculé acá abajo por los 3 segundos. Eso me da 2,69 de velocidad final. Metros sobre segundos, ¿sí? Espero que este video les haya resultado útil, haya sido para despertar tal vez a algún gigante dormido, y no se olviden que los sueños hay que hacerlos realidad, porque si no te atormentan por el resto de tu vida. Este va dedicado a todos los ingresantes de medicina. Espero que les sirva y que tengan una muy buena noche.